Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de noticias internacionales y de noticias de carácter de seguridad mundial. Aquellos que solo quieren ponerse al día con lo que está sucediendo en Israel pueden adelantarse a la mitad de este video. Comencemos. La Cámara Alta del Parlamento ruso certificó la decisión de la Cámara Baja referente a la decisión de cancelar la ratificación del Tratado del año 1996 para la suspensión indefinida de pruebas nucleares en los países participantes. Esto significa que en estos momentos la posición de Rusia es igual a la de los Estados Unidos, donde Estados Unidos aceptó el acuerdo pero no lo ratificaron. En los últimos 27 años, Estados Unidos nunca ha dado una justificación por la cual no ratificó ese tratado. Por otro lado, Rusia condujo un simulacro de su poder para responder a un ataque nuclear disparando 3 misiles, uno desde tierra, otro desde un submarino y otro desde un avión. Estas pruebas se conducen por Rusia y por los Estados Unidos prácticamente todos los años para asegurarse que sus sistemas de defensa estratégica están listas para responder en todo momento. Así que, como es de costumbre, es muy probable que Estados Unidos conduzca una prueba de sus misiles Minuteman desde las costas del estado de California y de algunos de sus submarinos en el Océano Pacífico, donde Estados Unidos en estos momentos está probando un nuevo avión bombardero que va a sustituir el famoso bombardero furtivo B-2. En una situación que se puede complicar entre el país de India con el polémico país de Qatar, que como ustedes saben es la sede del gobierno de Palestina por los líderes de Hamas, que viven a todo lujo, y donde hace unos años atrás se acusó a Qatar de estar financiando a ISIS. Y pese a esas acusaciones, por su dinero, se llevó a cabo la Copa Mundial de Balompié. Ahora se informa de que acaban de condenar a muerte a 8 exoficiales de la Marina de Guerra de la India, que trabajaban como consultores en el programa de submarinos de ese país. Esos 8 ciudadanos de la India acaban de ser condenados a morir, donde India se está moviendo inmediatamente a buscar otros remedios legales para evitar la ejecución de sus ciudadanos. Las noticias no informan si India piensa tomar acciones adicionales aparte de las legales, como por ejemplo sanciones y acusar a Qatar ante la Corte Internacional Penal, porque en tiempos de paz lo que usualmente ocurre es que los espías son condenados a prisión o deportados inmediatamente. Los que son condenados a prisión usualmente se dejan en libertad cuando hay intercambios de prisioneros. En otras noticias, durante el día de hoy comenzó la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, donde se va a discutir no solamente el presupuesto, sino también la situación en Ucrania y en el Oriente Medio, donde hay una preocupación de que el primer ministro de Hungría, el señor Viktor Orbán, sea una voz disidente en esta reunión debido al hecho que apenas unos días atrás en Beijing estuvo reunido con Putin dándose un apretón de manos. Otra voz disidente dentro de la Unión Europea es el primer ministro Robert Fico de Eslovaquia, donde anunció que se suspende toda ayuda militar para Ucrania y solo va a enviar ayuda humanitaria para la población civil de Ucrania. Rusia emitió un comentario diciendo que la ayuda militar que ofrecía Eslovaquia no era esencial para esta guerra, donde el destino de esta guerra continúa siendo el mismo, la derrota del ejército de Ucrania. El señor Robert Fico tiene fama de ser pro-Rusia y ya anunció que en la cumbre de la Unión Europea
no va a apoyar sanciones en contra de Rusia. Como ustedes saben, los países europeos que rodean a Eslovaquia con el cambio de gobierno a Robert Fico han estado cerrando las fronteras y eliminando el libre paso a sus países. Eslovaquia está rodeado por Ucrania, Polonia, Chechia, Austria y Hungría. Referente al campo de batalla en Ucrania, según alegaciones del ejército ucraniano, los rusos perdieron durante el día del miércoles, o sea, ayer, a lo largo del frente de batalla, 810 soldados y 29 tanques, donde también se informa la destrucción de 30 sistemas de artillería rusos, donde también se indica que a pesar de los números de las pérdidas del ejército ruso durante los últimos días, Rusia continúa diariamente bombardeando la ciudad de Avdiivka, donde su ejército está tratando de rodear esa ciudad. Hay otros ataques por parte del ejército ruso en ciudades y zonas de Kupiansk y Liman, al noreste del país, y también Marinka y Bakhmut, en la parte este de Ucrania. A esto tenemos que añadir los ataques a la infraestructura de los puertos en la provincia de Odessa, que continúan. Según las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, Rusia ha vuelto a las prácticas de Stalin de la Segunda Guerra Mundial, donde están ejecutando a los soldados que desobedecen órdenes o que intentan retirarse del frente de batalla. O sea, o mueres batallando o mueres en un pelotón de fusilamiento por traición. Recuerde que por ahora esto es un alegato y no un hecho confirmado. Como siempre les he dicho, las mentiras son un arma de la guerra también. El señor Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, vuelve a acusar a los Estados Unidos de tener una agenda para interferir contra su país, que defiende sus intereses, porque naturalmente no quieren tener interferencia de terceros en su plan de reconquista de países soberanos que una vez fueron parte de Rusia o de la Unión Soviética, exigiendo que se respete la soberanía de Rusia. Y ellos son los primeros que no respetaron la soberanía ni de Georgia ni de Ucrania. Y ahora se están quejando de que Moldavia está poniendo resistencia a la propaganda rusa para rusificar el país. En la crisis del South China Sea, donde la Corte Internacional de La Haya determinó que los reclamos de China no son válidos, durante el día de hoy China negó que sus barcos hayan estado realizando acciones ilegales en contra de los navíos de Filipinas y acusó a los Estados Unidos de estar interviniendo en eventos que se están desarrollando entre China y Filipinas. China reclama de que Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna base legal para estar interviniendo en esta crisis. O sea que China no reconoce ninguno de los acuerdos que ha hecho Estados Unidos con Filipinas de seguridad desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, donde fue Estados Unidos el que liberó a las Filipinas del control del ejército de Japón, devolviéndole su soberanía y haciendo esos tratados desde entonces. Debido a estos conflictos, el Departamento de Estado informó de que el portaaviones Ronald Reagan, con todo su grupo de ataque, ya está en aguas territoriales de Filipinas. Concurrentemente se informa de que China ha lanzado su primer submarino tipo 095 de propulsión nuclear, alegadamente armado con tubos verticales para misiles cruceros, donde este submarino va a tener la capacidad de atacar blancos en tierra y en el mar. Y debido a su propulsión nuclear, va a poder navegar por tiempo extendido por el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Las tensiones entre Serbia y Kosovo continúan, donde se acaban de suspender las negociaciones y el diálogo,
entre la región de Kosovo y el país de Serbia, donde Kosovo está buscando que se reconozca su independencia, ya que ellos son albanos y no son serbios. Aunque la OTAN ha aumentado el número de tropas para mantener la paz en la frontera de estos dos países, su rumbo continúa siendo otro enfrentamiento bélico directo como lo hubo hace años atrás, en los años 1998 y 1999. Como les mencioné en las noticias anteriores, se distribuyó un alegado memorando que todavía no ha sido certificado como válido, de una alerta emitida a la patrulla fronteriza del peligro que terroristas de Hamas o Hezbollah entraran por la frontera sur de los Estados Unidos. La patrulla fronteriza durante el día de hoy dijo que hasta este momento no hay ninguna indicación de que combatientes de Hamas o de Hezbollah o cualquier otro grupo yihadista haya tratado de entrar al país por la frontera sur de los Estados Unidos, donde explicaron que estas alertas no significan que haya peligro identificado de forma inmediata. La agencia de Homeland Security ha dicho que hasta este momento no hay ninguna información de inteligencia que sostenga que haya un peligro potencial inmediato contra la nación a través de la frontera sur del país. En el escenario del conflicto de Israel, Amnistía Internacional mira hacia el otro lado con respecto a los ataques del 7 de octubre por Hamas contra civiles de Israel y se concentra en atacar a Israel por crímenes en contra de la humanidad, donde la última vez que Amnistía Internacional acusó a Hamas fue en el año 2015 y en el año 2018 por perseguir de forma brutal a palestinos que no estaban de acuerdo con su forma de actuar en contra de Israel, donde acusaron a Hamas de causar palizas, de torturar, de llevarse a la fuerza y de quitarle la vida a palestinos que no simpatizaban con su causa, acusándolos de ser traidores y colaboradores de Israel. Así que con estas acusaciones podemos ver cómo es que Hamas controla al pueblo palestino. Y hoy, Amnistía Internacional enfoca sus cañones a Israel. En cuanto al combustible que necesita con urgencia los hospitales de la Franja de Gaza, el Departamento de la Defensa de Israel publicó fotografías de una reserva de combustible en la región sur de la Franja de Gaza, donde el grupo Hamas almacena su combustible. La fotografía aérea muestra 12 tanques de almacenamiento que alegadamente están repletos de combustible, donde se estiman que hay 1 millón de litros de diésel, que es el combustible que utilizan los generadores de los hospitales. El presidente Biden aboga por un Estado palestino y un Estado de Israel. Respalda un alto al fuego, pero dice que no le tiene mucha confianza a las cifras de muertos que provienen de los comunicadores de Hamas. Más de 2 horas antes de la medianoche del día de hoy, 26 de octubre, el presidente Biden de Estados Unidos dijo que no va a tolerar más ataques a sus bases y campamentos militares en Siria y en Irak, y que va a defender a sus soldados, a su personal y a los intereses de los Estados Unidos, autorizando a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a conducir ataques a los combatientes y hostiles que han efectuado ataques a posiciones de los Estados Unidos, y explicó que estas acciones bélicas no están relacionadas con la guerra de Israel contra el grupo Hamas. Obedeciendo esa orden, el ejército de los Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra 2 posiciones en el este de Siria, vinculadas o respaldadas por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán,
Estos ataques aéreos tienen como objetivo disuadir futuras agresiones de estos hostiles. El Pentágono indicó de que se habían reportado al menos 12 ataques contra bases y personal de los Estados Unidos en Irak y otros 4 ataques en Siria desde el 17 de octubre. También salió a la luz pública por parte del general de la Fuerza Aérea, el señor Pat Ryder, que 21 miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultaron heridos en 2 de esos ataques, con drones a la base aérea de Al-Assad. Ustedes deben recordar el nombre de la base aérea Al-Assad, porque esa fue la base que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó con misiles el 8 de enero del año 2020, como respuesta al asesinato del general Soleimani por los Estados Unidos en la administración de Donald Trump, donde 3 edificios fueron destruidos y más de 100 soldados recibieron lesiones traumáticas cerebrales, donde ese ataque no recibió una respuesta de los Estados Unidos. Concurrentemente apareció al que le gusta meter las narices en todos lados, y me refiero al presidente Macron de Francia, que se reunió con el rey de Jordania para discutir lo mismo, la creación de un Estado palestino y un Estado de Israel, la seguridad de los ciudadanos de Palestina, pero indicando que Hamas debe ser severamente castigado. Esta gente habla con todo el mundo sobre paz, sobre alto el fuego, sobre un Estado palestino y un Estado de Israel, pero ninguno de ellos se reúne con el líder de Hamas en Qatar, el señor Khaled Mashal. Otro que mete las narices en todas partes es el líder checheno Ramzan Kadyrov, donde se alega que le pidió permiso al presidente Putin para mandar sus soldados chechenos a la Franja de Gaza en una alegada misión de paz, donde como parte de esa misión de paz es obstaculizar las operaciones militares de Israel, porque utilizaría a sus soldados como escudo para impedir los bombardeos de Israel y la ocupación de Israel de la Franja de Gaza. Además, él quiere ser el mediador entre Israel y Hamas. Y también hizo una grabación solicitándole al mundo musulmán que se uniera en una operación militar similar para impedir que Israel bombardeara la Franja de Gaza. Estamos hablando del líder de los chechenos que hizo atrocidades en Ucrania, batallando en Mariupol y en otras ciudades conquistadas por el ejército ruso, matando mujeres, niños y ancianos a su paso. En el estado de la Florida, su gobernador DeSantis acaba de prohibir cualquier organización pro-Palestina y anti-Israel en cuanto a operaciones adicionales del ejército de Israel en la Franja de Gaza. Además del constante bombardeo, se informó y se respaldó con visuales que un grupo de tanques de Israel, ayudados con maquinaria para romper las barreras, entraron a la Franja de Gaza como parte inicial de la operación terrestre de ocupación de la Franja de Gaza por parte del ejército de Israel. En las escenas suministradas se pudo apreciar que tanques dispararon sus cañones a casas y estructuras dentro de la Franja de Gaza. Los artículos todavía no mencionan cuántos palestinos murieron en esta operación inicial. No se informó de ningún tanque destruido por armas antitanque en poder de los combatientes de Hamas. El señor Guterres acusó a Israel de haber malinterpretado sus palabras y que él condena el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas a la población de Israel, pero también dice de que la seguridad de los ciudadanos civiles no combatientes de palestinos en la Franja de Gaza
se tiene que garantizar su seguridad y repite que Israel tiene cierta responsabilidad en esta crisis. Por último, aunque no tiene nada que ver con seguridad mundial, tenemos que hablar que en Estados Unidos se acaba de realizar otra masacre donde, aunque todavía las cifras de muertos y heridos como que no están muy claras, se habla de 22 fallecidos y de 50 a 60 personas heridas, debido a un demente con un rifle semiautomático, donde aparentemente hubieron señales muy claras de que esta tragedia iba a suceder y que esta tragedia se pudo haber detenido si las autoridades del estado de Maine hubieran tomado medidas preventivas en el momento en que este señor fue ingresado a un hospital psiquiátrico debido a que alegaba que oía voces que le estaban haciendo un llamado para matar, según ha salido en algunos reportajes sobre este señor. Yo entiendo que las instituciones en ese momento fallaron porque debieron haber confiscado todas las armas de este individuo y buscar una orden médica para mantenerlo bajo tratamiento hasta que no representara un riesgo para la población. Aunque el Estado no tiene leyes para restringir la compra de armas y municiones, sí tiene una ley de bandera roja bajo el título 34B de sus leyes estatales. Así que esa ley le permitía al Estado evitar esta tragedia. En otras noticias, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tiene un nuevo presidente que ya está tomando medidas en contra del aborto, donde este nuevo presidente es tan aliado de Trump que también es del grupo que trató de anular los resultados de las elecciones del 2020. Así que es de esperar que tomará medidas para paralizar la administración del presidente Biden, donde habrá un energético nuevo impulso al juicio político en contra del presidente Biden. Y supongo que también un juicio político contra la vicepresidente Kamala Harris, donde, como les he mencionado, el presidente de la Cámara es el tercero en la línea para convertirse en presidente de los Estados Unidos. Así que, si se logra remover de la presidencia al señor Joe Biden y de la vicepresidencia a Kamala Harris, el señor Mike Johnson sería el nuevo presidente de los Estados Unidos hasta que se realicen las elecciones del año 2024. También yo espero con este nuevo presidente de la Cámara que se tomen acciones para detener los procesos legales en contra del presidente Donald Trump. Recordemos que una de las razones por la cual fue removido el presidente de la Cámara anterior es porque no fue suficientemente energético para sacar al presidente Biden de la oficina de Casa Blanca. Con este nuevo presidente de la Cámara podemos estar seguros de que Ucrania no va a recibir ni un solo centavo. La atención de la Cámara va a estar enfocada en la frontera sur de los Estados Unidos, en remover derechos de la comunidad LGBT, en establecer que los matrimonios en los Estados Unidos son solamente entre mujer y hombres biológicos, donde se va a incrementar el nacionalismo de los Estados Unidos, donde se van a perseguir a los migrantes y donde el Congreso va a luchar para obtener más control del sistema de educación de los Estados Unidos. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 24 horas. Recuerda recomendar estos resúmenes noticiosos y de compartirlos. Gracias a los patrocinadores por los Super Thanks y por hacerse miembro de nuestra zona privada. Me da un like y nos vemos cuando analicemos las próximas noticias. Hasta mañana.